Historia 1. El velo de la noche. El entierro de los condenados. La fe. La fe es el único pilar que nos sostiene cuando la realidad se desmorona a nuestros pies. Pero esa noche, en el lúgubre cementerio de San Fernando, la fe no era más que una vela vacilante contra una oscuridad que no conocía la piedad. Mi nombre es Julián, y en 1985 era un párroco joven, ingenuo, que servía a la pequeña comunidad de San Fernando, un rincón polvoriento y olvidado en el corazón de México. Mi vida era monótona y predecible. Misas al amanecer, bautizos, bodas y, por supuesto, entierros. Pero este no sería un entierro común. La llamada llegó pasada la medianoche, interrumpiendo el profundo silencio que solo una noche de verano en el campo puede ofrecer. Un susurro al otro lado de la línea, la voz de un campesino que se negaba a dar su nombre completo. Me habló de un hombre que había muerto sin confesión, un tal Eladio, conocido en la comarca por sus dones y prácticas que se alejaban de los caminos de Dios. La Iglesia, en su momento, le había negado la sepultura sagrada, condenándolo al olvido de una fosa anónima. Sin embargo, su familia rogaba por una última bendición, un rito que aliviara sus almas atormentadas por la culpa. Acepté. Mis superiores no lo habrían aprobado, pero mi corazón joven y compasivo no pudo rechazar el ruego de esa familia. Me vestí con mi sotana, tomé mi breviario y salí a la noche. La brisa era pesada, cargada con el olor a tierra seca y a flores marchitas. La luna, una fina media luna, se ocultaba entre nubes plomizas, lanzando una luz fantasmal sobre el camino de tierra. El único sonido era el crujido de mis zapatos en la grava y el lejano aullido de algún coyote. Cuando llegué al cementerio, a las afueras del pueblo, el paisaje era aún más desolador. Las lápidas, viejas y corroídas por el tiempo, se alzaban como dientes rotos en la oscuridad. Había un grupo de unas 10 personas, sombras silenciosas que sostenían velas que temblaban al compás de un viento helado que no venía de ninguna parte. Los rostros, iluminados por la luz anaranjada, eran una mezcla de dolor, miedo y vergüenza. El ambiente era tan denso que parecía que podía tocarlo, una mezcla de dolor antiguo y un terror palpable. El hedor a tierra removida y a humedad llenaba el aire, pesado y asfixiante. La tumba ya estaba cavada, un agujero negro y profundo que parecía tragar la poca luz de las velas. El ataúd, de madera barata y sin pulir, estaba listo para ser bajado. Cuando me paré frente al foso para comenzar la oración, un escalofrío me recorrió de la nuca a los pies. No era el frío de la noche, era algo más. Una presencia que se sentía como una aguja helada clavada en mi espina dorsal. Sentía mis manos temblar al sostener el breviario. La voz se me secaba en la garganta. Comencé a rezar, las palabras saliendo como un susurro débil y tembloroso, mientras mis ojos se movían sin control, buscando la fuente de aquella sensación. Mientras las sogas empezaban a bajar el ataúd, un leve temblor recorrió el suelo. Al principio pensé que era la tierra cediendo o la fatiga de mi propio cuerpo, pero el temblor se intensificó. No era un terremoto, no, era un pulso rítmico, como un corazón latiendo bajo nuestros pies, y con cada latido la tierra de la fosa se desprendía de los bordes, cayendo sobre el ataúd con un sonido sordo y ominoso. Las velas que sostenían los campesinos comenzaron a parpadear. Sus llamas se retorcían en una danza macabra, como si una ráfaga de aire invisible las estuviera sofocando una por una. El miedo se apoderó de ellos, quienes comenzaron a soltar sus velas y a dar pasos hacia atrás, en completo silencio, sin apartar la mirada del ataúd que se hundía lentamente. Sentí mis propias velas temblar en mis manos, sus llamas disminuyendo hasta casi desaparecer, dejando la escena casi en completa oscuridad.
Apenas podía ver el ataúd, ahora casi cubierto de tierra. Y justo en ese momento, cuando el último vestigio de luz se apagó, sentí algo. No fue un toque, fue una presión intensa en mi hombro. Una mano fría, pesada y sin cuerpo que se posó sobre mí. Y luego, un aliento gélido en mi oído, un susurro ronco, como si la tierra misma hablara. «Ábrelo, padre». El susurro no era un eco del viento, ni el lamento de la noche. Era una voz seca y cascada, como la de una tumba que se abriera después de siglos. El aliento helado en mi oído me hizo sentir que una presencia invisible estaba justo detrás de mí, tan cerca que pude oler algo, un hedor nauseabundo a tierra húmeda, mezclado con el dulzón y rancio olor de carne en descomposición. Era un olor antiguo, pesado, que me quemaba las fosas nasales y me hacía sentir náuseas. Me quedé paralizado, mi cuerpo incapaz de obedecer a mi mente, que me gritaba que corriera. La mano pesada en mi hombro, que no podía ver pero sentía con cada fibra de mi ser, me empujó suavemente hacia adelante. Obedecí de forma automática. Mis pies se movían torpemente en la tierra suelta, mientras el corazón me latía en el pecho como un tambor frenético. Dejé caer mis velas, que cayeron al suelo con un sordo golpe, y la oscuridad se volvió casi total. Solo la poca luz de la media luna, que de vez en cuando se asomaba entre las nubes, me permitía ver un poco. El temblor en el suelo se detuvo, y el silencio volvió a caer sobre el cementerio, un silencio aún más pesado que el anterior. La gente, las sombras que me acompañaban, habían desaparecido, me habían abandonado a mi suerte. La voz ronca, ahora en mi cabeza, volvió a resonar. «Abre la caja, padre». Me arrodillé junto a la tumba. El ataúd, ya casi cubierto de tierra, estaba a una profundidad de casi 1 metro. Con manos temblorosas y la sensación de ser observado por miles de ojos invisibles, me acerqué a la madera. La tapa, de una madera áspera y sin barniz, estaba fría al tacto, impregnada de la humedad de la tierra. La presión en mi hombro se hizo más fuerte, casi dolorosa, y la voz en mi cabeza se convirtió en un mandato. «Ábrelo». Con un esfuerzo sobrehumano, y ayudado por una fuerza desconocida que sentía que me empujaba, clavé mis dedos en los bordes de la tapa. La madera crujió y se astilló, liberando un olor aún más fuerte a madera vieja, a tierra y a ese hedor que me asfixiaba. Mis dedos se resbalaban, cubiertos de la tierra mojada, pero la presión en mi hombro y la voz en mi mente me obligaron a continuar. Tiré con todas mis fuerzas, y con un crujido agudo, la tapa se levantó lo suficiente como para que mis ojos pudieran ver dentro. Lo que vi, al principio, no tenía sentido. La escasa luz de la luna apenas iluminaba el interior de la caja. Estaba lleno de tierra. Pensé que el entierro clandestino había sido una farsa, que habían llenado el ataúd con tierra para simular un entierro. Sentí una punzada de alivio, una breve tregua en el terror que me rodeaba. Me senté sobre mis talones, exhausto, y con la sensación de que la presión en mi hombro había desaparecido. Pero mi alivio fue efímero. Cuando intenté levantarme, tropecé. Mis manos, manchadas de tierra, buscaron apoyo, y una de ellas se posó sobre el rosario de mi bolsillo. Con el movimiento, lo saqué sin querer. Era el rosario que mi abuela me había dado, de madera tallada y un crucifijo de metal. Estaba ensangrentado. No era mi sangre. Un líquido oscuro y viscoso, casi negro a la tenue luz, goteaba de él. El rosario, en el suelo, emanaba un calor extraño y pulsante, como si estuviera vivo. De repente, una de las cuentas de madera se rompió con un sonido seco y una mancha roja se extendió en la tierra. En ese momento, la voz en mi mente volvió, ahora con un tono de ira que me hizo temblar. «¡Padre, ábrelo!». Con el corazón latiéndome en la garganta,
Me di cuenta de que la voz no estaba hablando del ataúd, estaba hablando de la tumba. El pulso, el latido que había sentido antes volvió, más fuerte que nunca. El suelo a mi alrededor comenzó a vibrar y pude escuchar el sonido de la tierra cayendo, ahora de una manera rítmica, sobre el ataúd. El miedo me superó. Mi respiración se volvió errática y sentía un dolor punzante en el pecho. Me arrastré de rodillas, temblando, y extendí mi mano para tocar la tierra que rodeaba la tumba. ¿Estaba caliente? No, estaba ardiendo. El calor irradiaba de ella, un calor que no era natural, que me quemaba la palma de la mano. Y de repente, de la tumba, un gemido bajo y lúgubre, como un lamento que no terminaba nunca, resonó en la noche. No era un sonido humano, era un sonido de agonía que venía de las profundidades de la tierra, un lamento que se mezclaba con el olor de la podredumbre. Fue entonces cuando lo vi. La tierra alrededor de la tumba comenzó a moverse, no por el temblor, sino de una manera viva. Se levantaba y caía, se retorcía como si algo estuviera luchando para salir de allí. Unos pocos centímetros de la madera podrida del ataúd se hicieron visibles, la tapa agrietada, y luego, de una de las grietas, un pequeño hilo de humo negro, espeso y con olor a ensofre, comenzó a salir, subiendo hacia el cielo estrellado, como si fuera un alma retorcida que escapaba de su prisión, y el lamento, el gemido, se hizo más fuerte, más claro, y una palabra, repetida una y otra vez, se mezclaba con el sonido. ¡Maldito! 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 Mi mente se nubló, y el terror me paralizó. No era solo un entierro, era algo más. Y el susurro en mi mente, el que me había traído aquí, ahora me obligaba a hacer algo, a mirar dentro de la tumba, a ver lo que la tierra había estado tratando de ocultar. Obedeciendo al susurro, me asomé sobre la tumba, y lo que vi me hizo dudar de mi propia sanidad, pues el ataúd estaba completamente vacío. Mis ojos, apenas acostumbrados a la penumbra, se negaban a procesar lo que veían. Vacío, la tierra que lo había cubierto, el pulso que había sentido, el lamento que había escuchado. Todo parecía una cruel y macabra ilusión, pero no lo era. El olor a putrefacción y a tierra húmeda era real. El frío en mis huesos era real. El terror en mi pecho era real. La voz en mi cabeza, ese susurro ronco, se había silenciado. Y de la tumba, el lamento había cesado. El único sonido era el de mi propia respiración agitada y el latido desbocado de mi corazón. Me arrastré hacia atrás, lejos del borde, como si el vacío en el ataúd pudiera atraerme. Me levanté tambaleándome, con las rodillas débiles y el cuerpo entumecido por el miedo. Pero entonces el silencio se rompió. Un crujido, un sonido seco y agudo, como el de una rama seca que se rompe. No venía de la tumba, venía del cementerio, de las sombras entre las lápidas. Miré a mi alrededor, con los ojos bien abiertos, tratando de ver algo en la oscuridad. Nada, solo la silueta deformada de las lápidas, el contorno oscuro de los árboles retorcidos y el brillo plateado de la luna, ahora completamente despejada. Julián. La voz no era un susurro, era un llamado, claro, melódico, como la voz de un niño. Venía de la entrada del cementerio. ¡Julián! ¡Ven conmigo! El terror se transformó en pánico. ¿Quién me llamaba? El cementerio estaba desierto. Los campesinos se habían ido. Miré hacia la entrada. En el umbral del portón de hierro forjado, una pequeña figura, del tamaño de un niño, se destacaba contra el fondo oscuro. No pude ver su rostro, pero sentí su mirada sobre mí, una mirada que me perforaba el alma. La figura levantó una mano y me hizo un gesto, invitándome a acercarme. «Vete de aquí, niño», susurré, con la voz temblorosa. «No es un lugar para ti». La figura no respondió, solo levantó la otra mano, y la vi. No era una mano,
Era una muñeca de madera, de esas que las niñas suelen tener. Pero no era una muñeca normal. De su mano, en lugar de dedos, salían afiladas puntas de madera, y sus cuencas de los ojos estaban vacías, solo agujeros negros. La muñeca, en la mano de la figura, se movió, como si fuera una marioneta, y de su boca un hilo de sangre comenzó a gotear, cayendo sobre la tierra polvorienta. Un grito de terror escapó de mi garganta, y de repente, de la tumba, el lamento volvió. Pero ahora no era un lamento, era una risa fría, aguda, que se elevaba en el aire y rebotaba entre las lápidas. Y luego una carcajada más grave, más profunda, que parecía venir de las profundidades de la tierra, como si la tumba se estuviera riendo de mi tormento. Corrí, no pensé, no recé. Corrí sin mirar atrás, con los pies tropezando en la tierra suelta, esquivando las lápidas. El aire me quemaba los pulmones, y el olor a podredumbre y a tierra húmeda me seguía. Sentía que la figura con la muñeca de madera me perseguía, que su risa se acercaba a mis espaldas. No sé cómo, pero llegué a la salida. Mis manos temblorosas se aferraron al portón de hierro oxidado, y lo empujé con todas mis fuerzas. Estaba cerrado. La cadena, oxidada y gruesa, estaba envuelta en el portón, con un candado que brillaba a la luz de la luna. Me di la vuelta, desesperado. La figura de la niña ya no estaba. En su lugar, al pie de una lápida grande y oscura, había un hombre. No era un niño, era un hombre adulto, corpulento. Su rostro estaba en la sombra, pero pude ver que sostenía en la mano la misma muñeca de madera que la niña. No me miraba a mí, miraba la tumba, y con una calma espeluznante levantó la muñeca y la arrojó al vacío de la fosa. La muñeca cayó con un sordo golpe, y entonces el sonido se detuvo. La risa, los lamentos, los crujidos, todo desapareció. El silencio volvió a envolver el cementerio. El hombre se dio la vuelta. No tenía rostro. Donde debía haber una cara, solo había un velo de oscuridad, una mancha negra que absorbía toda la luz. Pero sus ojos brillaban con una luz roja, como dos brasas ardientes en la oscuridad. Él me miró, y a pesar de la distancia, sentí el peso de su mirada, una mirada que me hacía sentir pequeño, indefenso, insignificante. Se acercó a mí lentamente, con una calma que me aterrorizó. Cada paso que daba, el suelo a su alrededor parecía hundirse, y un hedor a podrido se intensificaba. Yo no podía moverme. Estaba petrificado por el miedo. Mi mente me decía que corriera, que rezara, pero mi cuerpo no respondía. Mis ojos estaban fijos en sus ojos de fuego, y mi mente no podía pensar en nada más. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, se detuvo, y de su garganta salió una voz que no era ni la del niño ni la del lamento, sino una voz gutural, profunda, que hizo vibrar el aire a mi alrededor. ¿Qué ves, padre?, me preguntó. Nada, susurré, con la voz casi inaudible. Mentira, rugió, y el suelo bajo mis pies se sacudió. El vacío. ¿Tú ves el vacío? Extendió su mano, y en su palma una herida, y de la herida el rosario de mi abuela, ensangrentado y pulsante, como un corazón que late con dolor. Él me lo ofreció. «Tómalo», me ordenó, con la voz llena de un odio que me hizo temblar. «Tómalo y mira». Me negué a moverme. Mi cuerpo, sin mi permiso, se había vuelto una estatua de terror. «¡Tómalo!», gritó, y en ese instante las lápidas a mi alrededor comenzaron a temblar y se cayeron al suelo con un estruendo que rompió la noche. Y de cada tumba, una figura se levantó. No eran los muertos, eran sombras, figuras deformadas, con ojos de fuego, que me miraban con una maldad incomprensible. El hombre sin rostro, con el rosario en la mano, me miró una última vez, y la oscuridad en su rostro se intensificó. No era solo una sombra, era un abismo.
un vacío que me succionaba el alma. Y antes de que pudiera entender, la muñeca, que yacía en el fondo de la tumba, se levantó con una carcajada de niño y un brillo de ojos rojos. Se abalanzó sobre el hombre y lo arrastró al fondo de la tumba, mientras su voz retumbaba en mi mente, me haciendo ver con clareza que en esa tumba había algo peor que el vacío. La muñeca, con sus ojos rojos y carcajada infantil, se abalanzó sobre el hombre sin rostro. La oscuridad de su cuerpo se retorció, y en un instante ambos cayeron al vacío de la fosa. Un grito, no del hombre, sino de la muñeca, resonó en la noche. Un grito de victoria, de triunfo, y de repente, un olor a tierra quemada y a azufre llenó el aire. Un olor tan intenso que me hizo retroceder, tropezando con las lápidas caídas. La tierra, alrededor de la tumba, que antes vibraba, ahora se había petrificado. Estaba dura y fría, como la piedra de una lápida antigua. Me quedé allí, congelado. El portón del cementerio, que un momento antes estaba cerrado, ahora estaba abierto. La cadena y el candado, que antes brillaban a la luz de la luna, yacían en el suelo, rotos, como si una fuerza invisible los hubiera destrozado. Sentí mis rodillas ceder. El pánico se había transformado en una desesperación profunda. ¿Qué había visto? ¿Qué había pasado? ¿Quién era el hombre sin rostro? ¿Y la muñeca? ¿Era el alma de Eladio, el hechicero, en una forma macabra? ¿O era algo más? Me levanté con dificultad, con el cuerpo dolorido. Mis ropas estaban cubiertas de tierra. Mi breviario, que había caído al suelo, estaba abierto. En la página, una mancha de sangre. Y de repente, un dolor agudo me recorrió la nuca. Un dolor punzante, como una aguja helada. Me llevé la mano a la nuca y sentí algo. No era una herida, no era sangre. Era una marca que tenía la forma de una cruz, pero al revés. Un gemido de terror salió de mis labios. Las sombras de las lápidas me miraban, me rodeaban. El cementerio ya no era un lugar de descanso, era una prisión de sombras y lamentos, donde la línea entre la vida y la muerte se había desvanecido. Corrí hacia la salida. No pensé en mi auto. Corrí por el camino de tierra, sin mirar atrás, con el eco de la risa de la muñeca en mis oídos y la marca ardiente en mi nuca. No me detuve hasta que vi las primeras luces del pueblo. Mi corazón latía a 1000 por hora, y mi respiración era un jadeo desesperado. Llegué a la iglesia y me desplomé en la puerta. El sol del amanecer me encontró tendido en el suelo de la iglesia, con la cruz en mis manos. La cruz de mi abuela ya no estaba ensangrentada. La mancha de sangre había desaparecido, pero el rosario estaba roto. Sus cuentas, esparcidas por el suelo de tierra del cementerio. Esa mañana, cuando volví al cementerio con los alguaciles, la tumba de Eladio estaba intacta. La tierra estaba lisa, sin rastro de que hubiera sido removida. El ataúd, que ellos mismos habían bajado, estaba en su lugar. No había rastro del vacío, no había rastro del hombre sin rostro, ni de la muñeca. No había rastro de las lápidas caídas. Todo estaba en perfecto orden. Pero había algo. El rosario de mi abuela, con su crucifijo de metal, estaba colgado en la cruz de la tumba de Eladio. No roto, no ensangrentado. Estaba intacto. Y en la base de la cruz, tallada en la piedra, una palabra: maldito. Desde esa noche ya no rezo en el altar. Rezo en la puerta, con la vista fija en la cruz de la iglesia, con el rosario de mi abuela en mis manos, porque desde esa noche una sensación me persigue. La sensación de que Eladio no está en esa tumba, la sensación de que él me encontró, y la sensación de que, en esa noche, yo no fui quien bendijo a Eladio, sino él quien me maldijo, y que, a partir de ese momento, mi vida ya no me pertenecía, y es por eso que, hoy,
Yo ya no rezo por los muertos, rezo por los vivos, porque la muerte, en esa noche, no fue el final, fue solo el comienzo. Historia 2. El último suspiro. El silencio de Madrid. Me pregunté si la oscuridad es un simple reflejo de la ausencia de luz, o si es una entidad propia, con su propia voluntad. Esa noche, en Madrid, en el año 2015, conocí la respuesta. La oscuridad tiene voz, y esa voz tiene un nombre: silencio. Mi nombre es Fernando. Fui obispo en la Archidiócesis de Madrid durante más de 30 años. En mi carrera vi de todo: las miserias de la humanidad, sus pecados más oscuros y sus breves momentos de redención. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la vigilia de esa noche. La capilla funeraria, ubicada en el corazón de la ciudad, en la calle de San Bernardo, era un lugar de paz y luto. Paredes de piedra fría, techos altos con nervaduras góticas y grandes ventanales con vitrales que, de día, llenaban la estancia de una luz cálida. Pero de noche, con las luces apagadas, se convertía en un lugar lúgubre, con sombras que se arrastraban por las paredes y se escondían en los rincones. Era el lugar de velorio de un hombre importante, un diplomático que había muerto de forma súbita e inexplicable. La familia, devastada por la pérdida, había rogado que el cuerpo del diplomático no fuera incinerado inmediatamente. Querían una vigilia, un último momento para decir adiós en la privacidad de la noche. Mi deber, como obispo, era dar la bendición y velar por su alma. Cuando entré en la capilla, cerca de la medianoche, fui recibido por un olor peculiar. No era el olor a incienso ni a flores. Era una mezcla de cera de vela quemada, un perfume floral dulce y pesado, y un tenue olor metálico, casi imperceptible, que me recordaba al hierro. El aire era pesado, denso, y el silencio era tan profundo que parecía tener un peso físico. La única luz venía de las velas que se consumían lentamente, proyectando sombras danzantes sobre el ataúd y las paredes. El diplomático, un hombre de unos 50 años, yacía en un ataúd abierto, vestido con un traje de gala. Su rostro, pálido y sereno, parecía el de un durmiente. La familia se retiró, dejándome solo en la capilla con el cuerpo. La puerta de madera maciza se cerró con un sonido sordo, y el silencio se volvió absoluto. No había ni un solo ruido de la calle, ni el zumbido del aire acondicionado. Nada, solo el crepitar de las velas. Me senté en una de las bancas de madera y abrí mi breviario. Las palabras de las oraciones se me antojaban vacías, sin sentido en ese silencio opresivo. Mis ojos se movían sin control, de las sombras a la urna de cenizas que descansaba en el altar, a la cruz de madera que colgaba sobre el ataúd. El tiempo pasó lentamente. El frío de la noche, que se filtraba por las rendijas de las ventanas, comenzó a calar en mis huesos. El olor a cera quemada se hizo más fuerte. Me levanté para caminar un poco, para estirar las piernas y romper la monotonía del momento. Mi mirada se detuvo en el ataúd y el cuerpo del diplomático. Me acerqué, con la mano en el bolsillo, donde sostenía mi rosario de madera, una reliquia de mi abuela. Fue en ese momento que lo escuché. Un sonido. No era un crujido de la madera, ni el crepitar de las velas. Era un sonido lento y pesado, un sonido de pasos, pasos arrastrados que venían del pasillo, del otro lado de la puerta de la capilla. Me detuve. Mi corazón, que antes latía en calma, comenzó a acelerarse. Me giré hacia la puerta. Esperé. El sonido de los pasos se detuvo. Esperé 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. El silencio se hizo aún más denso, más opresivo. Mi mente, con todas las explicaciones lógicas que podía dar, me decía que había sido el viento o mi imaginación, pero mi cuerpo, mi intuición, me gritaba lo contrario. Volví a mi asiento
con el rosario en la mano y las palabras de la oración, que antes eran un susurro, ahora eran un grito silencioso en mi mente. Pasos. Sentí que alguien, o algo, estaba parado en el otro lado de la puerta, observándome. Me negué a ceder al miedo. Comencé a rezar en voz alta, mi voz resonando en el silencio opresivo de la capilla. Con cada palabra, el frío se intensificaba, y el olor a cera quemada y a ese hedor metálico se hacía más fuerte. Y fue en ese momento, cuando mi voz estaba en su punto más alto, que escuché un ruido. No eran pasos, era un sonido de madera, un crujido. Miré a la urna de cenizas que estaba en el altar. Su base, de mármol, se había rajado, una grieta que se extendía desde la base hasta la tapa. Y de la grieta, un pequeño hilo de humo, negro y espeso, comenzó a salir. Un humo que no olía a cera, ni a flores, olía a azufre. Cuando me acerqué a la urna para ver, una fumasa preta saiu d'ella e tomó a forma de un rostro retorcido que gritó un lamento que só eu pude ouvir. El rostro, una masa de humo negro que se contorsionaba y se retorcía, no tenía ojos ni boca, solo una forma distorsionada que, por un instante, me pareció familiar. El grito, que solo yo pude oír, no era un sonido, era una sensación. Una punzada de dolor agudo que me atravesó la cabeza y me hizo tambalear. Sentí un frío glacial, como si la capilla se hubiera transformado en una cripta de hielo. El olor a azufre se hizo insoportable. La forma se desvaneció tan rápido como apareció, dejando la urna en silencio, con la grieta aún visible. La paz, el silencio, se había roto. La vigilia, el luto, se habían convertido en una burla macabra. Regresé a mi asiento, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mis manos temblaban y mi respiración era errática. Tomé mi rosario y lo apreté con fuerza. Sentía el frío de la madera en mis palmas y el metal del crucifijo se sentía helado, como si hubiera sido extraído de una tumba. Las palabras de la oración, que antes eran un susurro, ahora eran un grito silencioso en mi mente. Me negué a ceder al miedo, me negué a huir. No era un hombre joven. Mis años en la iglesia me habían enseñado que la fe es la única arma contra el miedo. Pero esa noche, mi fe fue puesta a prueba. Los pasos arrastrados que antes había escuchado en el pasillo volvieron. No eran uno, sino varios. Un desfile de pies cansados y pesados que se acercaban a la puerta de la capilla. El sonido de cada paso era como el crujido de huesos rotos, un sonido lento y macabro que resonaba en el silencio de la capilla. No me atreví a mirar. Mis ojos estaban fijos en el breviario, mis labios recitando las oraciones en silencio. El olor a cera quemada y a sangre se intensificó, llenando la capilla con un aroma nauseabundo. Sentí una presión en el aire, como si el espacio se hubiera vuelto más denso, más pesado. La temperatura, que ya era fría, bajó aún más. Mis manos estaban heladas, mis dedos entumecidos, y el aliento salía de mi boca en forma de un pequeño halo de vapor, un sonido, un crujido, como el de una silla vieja. Miré hacia el ataúd. La silla que estaba junto a él, una silla de madera tallada, se había movido. No había nadie. No había nada. La silla estaba a unos centímetros de donde la había visto. Un escalofrío me recorrió la espalda. El diplomático, el cuerpo inerte, yacía inmóvil, sereno. O eso creía. De repente, un susurro. No era un susurro en mi mente. Era un susurro en la capilla. Venía de la dirección del ataúd. Era una voz seca y cascada, como la del hombre que no había hablado en años. «Fernando». Me levanté. El miedo, que antes era una sensación, ahora era un dolor físico en mi pecho. Me acerqué al ataúd, con el rosario en la mano, y la cruz de mi abuela apretada en mis dedos. El olor a putrefacción, que antes era tenue, ahora era abrumador. El rostro del diplomático, que antes era sereno,
ahora estaba retorcido en una mueca de agonía. Sus ojos, cerrados, parecían moverse detrás de los párpados, como si una pesadilla los estuviera atormentando. Me arrodillé junto al ataúd y recé. Las palabras salían de mis labios como un río, un torrente de fe que trataba de ahogar el miedo. Y en ese momento lo vi, en la palma de la mano del diplomático, una herida fresca y sangrante, una herida que tenía la forma de una cruz, pero al revés. La sangre goteaba lentamente, cayendo sobre la tela de su traje, una mancha oscura que se extendía, y el susurro, la voz del diplomático, se hizo más fuerte. Mi alma ya no es mía. El sonido de los pasos en el pasillo se detuvo, y de repente un sonido de metal, un golpe sordo como el de una urna que cae al suelo. Miré al altar. La urna de cenizas, que antes estaba en la base del altar, ahora estaba en el suelo. La grieta se había abierto aún más, y de ella el hilo de humo negro, el rostro retorcido, había desaparecido. En su lugar, una cruz de madera, de la que no me había percatado antes, estaba en el suelo, y en la cruz, un símbolo demoníaco, un pentagrama invertido, estaba tallado. El miedo me superó. El cuerpo del diplomático, el rosario en su mano, la urna de cenizas en el suelo, todo se conectaba, y yo estaba en el centro de todo, un simple espectador de una tragedia que no entendía. El susurro en el ataúd se hizo un grito. ¡Ayúdame! Me levanté, con la intención de correr, de huir, de escapar de esa pesadilla. Pero cuando me di la vuelta, la puerta de la capilla, que estaba cerrada, ahora estaba abierta, y en el umbral, una sombra. No era una figura humana, era una masa de oscuridad, una silueta que no tenía forma, pero que me miraba, con unos ojos rojos que brillaban en la penumbra, una mirada que me perforaba el alma, y un aliento gélido, un aliento que olía a cementerio, me golpeó en el rostro. No podía huir, no podía escapar. La oscuridad me había encontrado, y el grito en el ataúd, el grito del diplomático, se había convertido en una risa fría, aguda, que se mezclaba con el silencio de la capilla. Y entonces el cuerpo del diplomático en el ataúd se movió. Su mano, con la cruz invertida sangrando, se levantó, y con un movimiento lento y macabro, la mano se dirigió a su boca, y sus ojos, que antes estaban cerrados, se abrieron de repente. Sus pupilas estaban vacías, solo agujeros negros. No me miró a mí, miró a la sombra en el umbral, y de su boca salió un lamento que no era un grito, sino un suspiro largo y doloroso, como el último suspiro de un hombre que se ahoga. Fue entonces cuando la sombra, en el umbral, entró en la capilla. No se movía, se arrastraba, como un animal herido, y el olor a azufre y a sangre se hizo tan fuerte que me quemó las fosas nasales, me haciendo entender, con un terror que me paralizó el corazón, que lo que estaba en el ataúd no era un cuerpo, era un cascarón vacío, y lo que había en la sombra había estado allí todo el tiempo. El olor a putrefacción se mezcló con el hedor a azufre, un cóctel nauseabundo que me hizo llevar la mano a la boca para no vomitar. La sombra, la masa de oscuridad que se arrastraba, ya no estaba en el umbral, estaba dentro de la capilla, a pocos metros de mí, arrastrándose en el suelo de mármol. No era una sombra, era un cuerpo humano, con la piel oscura y arrugada, como el de una momia, y los huesos crujiendo con cada movimiento. Sus ojos, dos brasas rojas que brillaban en la oscuridad, me miraban fijamente, una mirada llena de odio y de un dolor antiguo. Retrocedí, tropezando con la banca, y caí de rodillas. Mi breviario se resbaló de mis manos y cayó al suelo con un sordo golpe. Las palabras, las oraciones, habían desaparecido de mi mente. No había nada, solo el pánico,
La sombra, con su cuerpo retorcido, se arrastraba hacia el ataúd. Con una velocidad que no esperaba, se abalanzó sobre el cuerpo del diplomático. No pude ver lo que pasó. Solo escuché un sonido húmedo y macabro. Y luego, el cuerpo del diplomático se retorció. Sus ojos, que antes eran vacíos, se abrieron de repente. No tenían pupilas. Eran solo 2 agujeros negros. La boca se abrió en un grito silencioso. Y una voz, la voz que antes había escuchado, la voz del diplomático, gritó: «¡Mi alma! ¡No la dejes ir!». Mi corazón se detuvo. No era un grito de agonía, era un ruego de ayuda. Pero yo, un hombre de fe, un obispo de la Santa Iglesia Católica, no sabía qué hacer. Mis rodillas estaban débiles, mi cuerpo temblaba. El miedo, un miedo que nunca había sentido en mi vida, me había paralizado. La sombra se levantó del ataúd, ahora de pie. Su cuerpo, retorcido y deformado, se levantó en toda su altura, que no era mucha. Era de un hombre viejo, encorvado por la edad. Sus ojos, las brasas rojas, me miraban con una intensidad que me hizo sentir que me estaba quemando vivo. Y de su boca, un suspiro largo y doloroso, como el del diplomático. Un suspiro que no era de un hombre, sino de un demonio. «Fernando», me llamó, y el sonido de mi nombre en su boca era como una blasfemia. El diplomático, él me dio su alma, él me dio su vida, y ahora él me da su cuerpo. Miré al ataúd. El cuerpo del diplomático, que antes estaba pálido, ahora estaba oscuro, casi negro. La herida en la palma de su mano, la cruz invertida, había desaparecido. En su lugar, una marca que tenía la forma de un pentagrama invertido, el mismo símbolo que había visto en la urna de cenizas. El viejo, la sombra, se acercó a mí lentamente, con los brazos extendidos. Su piel, oscura y arrugada, tenía la textura de la tierra seca. Sus manos, con los dedos largos y afilados, me tendieron algo. No era una mano, era un rosario, mi rosario, el rosario de mi abuela, ensangrentado. La sangre goteaba lentamente, cayendo sobre el suelo de mármol con un sonido sordo. «Tómalo, Fernando», me ordenó. «Tómalo y reza. Reza por su alma, porque ya no tiene una». Me negué. No podía. Mi mano, que antes apretaba el rosario con fuerza, ahora estaba abierta, vacía. El miedo, que antes era un dolor, ahora era una barrera que me impedía actuar, que me impedía pensar. «¡Tómalo!», gritó, y en ese instante, las velas que se consumían lentamente, se apagaron, una a una. El crepitar de la cera se detuvo, y la capilla se sumergió en una oscuridad total. La única luz venía de los ojos rojos del viejo, las brasas ardientes que me miraban desde la oscuridad. Un grito de dolor, de agonía. No era del viejo, no era del diplomático, era mío. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si un puñal invisible me estuviera perforando el corazón. Mis ojos se cerraron y una visión fugaz me atravesó la mente. Vi a la familia del diplomático, vi sus rostros de dolor, vi el cuerpo en el capilla, y luego una sombra que me susurraba: «Mi alma, padre, mi alma es libre». Abrí los ojos. El viejo estaba justo frente a mí. Su rostro, iluminado por sus ojos de fuego, era un mapa de dolor. Su piel, arrugada y oscura, se estaba pelando, revelando una piel aún más oscura, casi negra. Su boca, abierta, no tenía dientes, solo una cavidad oscura y profunda. Tú me llamaste», me susurró. «Tú me trajiste aquí. Tú me diste su alma». Me negué a responder. Mi mente, mi cuerpo, mi alma, todo se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Tú fuiste el que lo salvó. Él te dio su alma, y yo te doy la mía. Y en ese instante, el rosario de mi abuela, que el viejo tenía en la mano, se convirtió en una cruz de metal, brillante
a la luz de sus ojos. No era una cruz, era la cruz de la urna de cenizas, la que tenía el pentagrama invertido. El viejo, con una sonrisa sin dientes, me la ofreció, y un aliento frío, un aliento que olía a tumba, me golpeó en el rostro. «Tómala, Fernando», me dijo, «tómala y reza, reza por mí». Me negué a ceder, me negué a tomarla, pero mi mano, sin mi permiso, se extendió, y mis dedos se cerraron alrededor de la cruz. El metal frío de la cruz, me quemó la palma de la mano, y un dolor agudo me recorrió el brazo. La cruz, en mi mano, se hizo pesada, y el viejo, con una sonrisa, se desvaneció en el aire. Las velas, de repente, se encendieron, una a una, y el silencio, que antes era opresivo, ahora era absoluto. Miré a mi mano. La cruz, de la que no me había percatado antes, estaba allí. El pentagrama invertido estaba tallado en la madera, y la sangre del diplomático, goteaba de ella. Miré a la urna de cenizas. Estaba intacta. La grieta, la mancha de humo, la cruz, todo había desaparecido. La capilla estaba en calma, en paz, como si nada hubiera pasado. Pero el ataúd, ahora abierto, yacía vacío. No había cuerpo, no había diplomático, solo el olor a cera quemada y el silencio. Y en ese instante, la voz de un niño, una voz que me hizo congelar el corazón, resonó en la capilla. «Señor, ¿se encuentra bien?» Me di la vuelta. En la puerta, un niño de unos 10 años, el hijo del diplomático. Su rostro pálido y asustado me miraba con una inocencia que me rompió el corazón, y en su mano sostenía un rosario de madera, ensangrentado, el rosario de mi abuela, y en su cuello una cruz, la cruz con el pentagrama. Mis rodillas cedieron por completo y caí al suelo, arrodillado. No era posible. El rosario que el viejo me había dado, la cruz de la urna, ¿cómo podía el niño tenerlos? Él me miraba con sus ojos grandes e inocentes, su rostro pálido, enmarcado por el halo de luz que entraba por la puerta. No era la luz de la calle, era una luz suave, celestial, que contrastaba con el terror que sentía, y el olor a azufre se había ido. En su lugar, el aire olía a incienso y a flores frescas. «Papá, papá me pidió que te los diera», me dijo el niño. Su voz, dulce y clara, era la misma voz que había escuchado en mi cabeza, la voz que me había llamado, y en sus manos el rosario de mi abuela, con las cuentas de madera, ensangrentado. Miré a mi mano, la cruz que me había quemado la palma, había desaparecido. Mi mano estaba vacía, no había rastro de la herida, ni de la sangre. Todo, absolutamente todo, era una ilusión, pero el niño estaba allí. Su presencia, su voz, su rostro, todo era real, y en su cuello la cruz de madera, con el pentagrama invertido. Él me dijo que le diera su bendición, dijo que su alma es libre ahora, libre. La palabra resonó en mi mente. ¿Libre de qué? ¿Del cuerpo que lo aprisionaba? ¿Del tormento que lo había llevado a esa vigilia? ¿O de la posesión de un demonio? El niño se acercó a mí, con el rosario en la mano, y me lo ofreció. La sangre del rosario no era roja, era negra, un líquido oscuro y viscoso que goteaba de él. Y en ese instante, el olor a incienso y a flores frescas se desvaneció. El olor a putrefacción, a azufre, a tumba, volvió. Me negué a tomarlo. Mis manos temblaban, mis ojos estaban fijos en el rosario. El niño, con una sonrisa triste, se agachó y lo puso en el suelo, a mis pies. Y se fue. No corrió, no se arrastró. Caminó lentamente, con una calma que me aterrorizó. Y el sonido de sus pasos, los pasos lentos y arrastrados que había escuchado en el pasillo, se alejaron. Me quedé allí, solo. La capilla, que antes era un lugar de paz y luto, ahora era un lugar de terror y de dudas.
¿Qué había pasado? ¿Quién era ese niño? ¿Era el hijo del diplomático o era algo más? Me levanté, con las rodillas temblorosas. Me acerqué al ataúd. Estaba vacío. No había rastro del cuerpo, ni de la mancha de sangre. Todo había desaparecido. La capilla, el silencio, el olor a putrefacción. Todo había sido una mentira. Pero en el suelo, a mis pies, el rosario de mi abuela, ensangrentado. Y en la base de la urna de cenizas, la grieta que antes había visto estaba allí. Y de la grieta, un pequeño hilo de humo negro, espeso y con olor a azufre, seguía saliendo. Me arrodillé y tomé el rosario. El metal del crucifijo, que antes me había quemado, ahora estaba frío, frío como el hielo. Y en mi nuca, un dolor agudo, un dolor que me recorrió la espalda. Me llevé la mano a la nuca y sentí algo, una marca que tenía la forma de un pentagrama invertido. Y entonces el silencio se rompió. Las campanas de la iglesia, de la catedral, de la ciudad, comenzaron a sonar. No era un repique de la misa, era un toque de muerte, el toque de un funeral que no había sido celebrado. La capilla, que antes era un lugar de paz, ahora era un lugar de muerte. Y yo, un obispo de la Santa Iglesia Católica, no era un hombre de fe, era un hombre de dudas. Y el suspiro que había escuchado, el último suspiro del diplomático, no era de agonía. Era un suspiro de alivio, el alivio de un hombre que, al fin, había encontrado la libertad. Y yo no lo había salvado, yo lo había condenado. Y el vacío que había visto en la tumba no era un vacío de un cuerpo, sino un vacío de un alma. La mía. Historia 3. Sombras y ecos. La voz del más allá. Hay lugares en este mundo que son fronteras, portales entre lo que es real y lo que no. Un cementerio, un hospital, una funeraria. Pero el más terrible de todos, el más frío, el más desolador, es un lugar donde el alma deja el cuerpo, un lugar donde la vida termina. En 2005, en un sótano en Los Ángeles, descubrí que ese lugar no está vacío. Mi nombre es Mark. Soy pastor en una pequeña iglesia en el East Side de Los Ángeles. En mi congregación, la fe es un escudo contra la dura realidad de la calle, contra las drogas, la violencia y la desesperación. Mi trabajo es dar consuelo, dar esperanza y guiar a mis ovejas por el camino de la redención. Pero esa noche, mi trabajo me llevó a un lugar donde la redención era una palabra vacía. El llamado vino de una familia afligida. Una joven, una chica de nuestra comunidad, había muerto en un incendio. La policía, en un intento de darles un cierre, les había dado un permiso para que yo le hiciera la última oración, una bendición final, antes de que el cuerpo fuera incinerado. La habían llevado a un depósito de cadáveres subterráneo, en las afueras de la ciudad. El lugar no tenía nombre, solo un número de calle en un distrito industrial abandonado, un edificio de ladrillos que parecía olvidado por el tiempo. Cuando llegué, cerca de las 2 de la madrugada, el frío de la noche me golpeó con fuerza. El aire, denso y pesado, tenía un olor a gasolina y a humedad. El edificio era una silueta sombría contra el cielo nocturno, sin una sola luz encendida. La única iluminación venía de la farola de la calle, que emitía una luz amarillenta y parpadeante que se proyectaba sobre la puerta de metal oxidada del sótano. Bajé las escaleras. El sonido de mis pasos resonaba en la oscuridad, un eco hueco que se multiplicaba en las paredes de cemento. El olor a gasolina se mezcló con un olor a humedad, a polvo y a algo más. Un olor rancio, dulzón, que me recordaba a la carne quemada. El aire era pesado y frío, un frío que calaba los huesos y se pegaba a la piel. Sentí la mano temblar al abrir la puerta del depósito de cadáveres. Un sonido agudo, un chirrido metálico, llenó el aire. La puerta, pesada y oxidada, se abrió lentamente
y el frío del sótano me golpeó en el rostro. El depósito de cadáveres era un lugar desolador, una habitación grande y cuadrada, con paredes de ladrillo y un suelo de cemento, manchado con líquidos oscuros. Hileras de cajones de metal, como gavetas de un archivador gigante, cubrían las paredes. La única luz venía de una lámpara de techo, que emitía una luz fría y mortecina que creaba sombras largas y deformadas en los rincones. El olor a carne quemada se hizo insoportable, mezclado con un hedor a azufre que me quemaba las fosas nasales. El cuerpo de la joven yacía sobre una mesa de metal, cubierto con un sudario blanco. A pesar del frío, sentí mi cuerpo arder. Mi corazón, que antes latía en un ritmo normal, ahora era un tambor en mi pecho. Me acerqué al cuerpo, con el rosario en la mano, y comencé a rezar. Fue en ese momento que lo escuché. Un sonido. No era un lamento, ni un gemido. Era un suspiro largo y doloroso, que venía del fondo de la habitación, de las gavetas de metal. Me detuve, me giré. En la oscuridad vi una sombra. No era una forma humana. Era una silueta deformada que se movía, se retorcía, como si estuviera luchando para escapar de una jaula. El olor a azufre se intensificó, y el sonido, el suspiro, se hizo un lamento. Mi mente me decía que corriera. Mi corazón me decía que rezara. Pero mis pies, mis piernas, no se movían. Me quedé allí, congelado por el miedo. El lamento se hizo una voz de niña, llorosa y sibilante, que se retorcía con dolor. «Pastor Mark, ayuda». Me acerqué al cuerpo de la joven, con el corazón en la garganta. La voz, que antes venía de las gavetas, ahora venía de ella, de su cuerpo inerte, de su boca cerrada. Me incliné, con la mano temblorosa, y retiré lentamente el sudario de su rostro. Sus facciones, a pesar del incendio, estaban intactas. Su piel, pálida como la cera, estaba serena, pero sus ojos estaban abiertos. Eran dos agujeros negros y vacíos. No tenían pupilas, no tenían vida. Y entonces el sudario que había quitado de su rostro se deslizó de mi mano. Con un sonido suave, cayó al suelo, y en el interior del sudario vi dibujos de rituales, de símbolos de magia negra, de pentagramas invertidos. Me quedé allí, arrodillado, con la vista fija en el sudario, en los dibujos. El olor a carne quemada se hizo insoportable, y de repente un sonido de metal. No venía de la gaveta, sino de la puerta del depósito de cadáveres. Era la puerta de metal, pesada y oxidada, se abrió de golpe con un estruendo que llenó el sótano, y en el umbral una sombra se paró, una sombra grande y deformada, que no tenía forma humana. Era una masa de oscuridad, una silueta que me miraba, con unos ojos rojos que brillaban en la penumbra. Y de repente, la voz de la niña, resonó en la habitación, ya no como un lamento, sino como una orden. «¡Corre, Pastor Mark!». Pero no pude. Mi cuerpo, sin mi permiso, se había vuelto una estatua de terror, y la gaveta de metal, la que estaba al lado del cuerpo de la joven, se abrió de golpe con un estruendo metálico que hizo que los demás cajones, lentamente, se abrieran y cerraran con un sonido macabro. Y de las gavetas, un lamento que no era un grito de dolor, sino una carcajada aguda y fría, que se mezclaba con el silencio opresivo del sótano. Obedeciendo al susurro, me acerqué a la mesa y levanté la sábana. Lo que vi me hizo retroceder, pues el rostro de la joven estaba intacto y con una sonrisa macabra. Ella me miró y susurró: «Usted no debió venir aquí». Sus ojos, dos abismos negros y vacíos, estaban fijos en mí. La voz, un susurro sibilante y frío, no venía de sus labios, sino de lo más profundo de su garganta. No había movimiento en su cuerpo inerte. No había vida.
pero sus ojos me miraban, me seguían, y la sonrisa, una mueca retorcida que no era de alegría, se ensanchó en su rostro pálido. El sudario, que yacía en el suelo con sus dibujos de magia negra, pareció vibrar, y de repente, un olor, el olor a carne quemada, que había sentido al principio, se intensificó de una manera insoportable. Era un olor acre, a piel chamuscada, a pelo quemado, un olor que me revolvía el estómago y me quemaba las fosas nasales. El miedo me paralizó. No podía correr, no podía gritar. Mi cuerpo, sin mi permiso, se había convertido en una estatua de terror, y el susurro, la voz sibilante de la joven, continuó. Él la quería, y usted la ha tomado. Mis ojos se movieron, desesperados. El él del que hablaba. ¿Quién era? La sombra en la puerta. El espíritu que había entrado en el cuerpo de la joven. ¿O algo más? Sentí un frío cortante que me recorría la espalda. Un frío que no venía del aire, sino de una presencia. Me di la vuelta, lentamente, con la sensación de que algo estaba detrás de mí. La sombra, la silueta deformada que había visto en la puerta, ya no estaba allí. En su lugar, el sonido de la puerta de metal, que se cerraba con un golpe seco. Un sonido metálico que resonó en el sótano. Las gavetas, los cajones de metal que se habían abierto y cerrado, ahora estaban en silencio. El lamento, la carcajada, se habían detenido. El sótano, que antes estaba lleno de un caos de sonidos y de un terror palpable, ahora era un lugar de un silencio absoluto, un silencio que me pareció aún más aterrador. Me volví hacia la joven. Sus ojos, los dos abismos negros, me miraban fijamente, y de sus labios un hilo de sangre, sangre negra y espesa, comenzó a gotear, cayendo sobre el sudario, manchando la tela blanca con un color oscuro y ominoso. Sentí una presión en el pecho, un peso invisible que me oprimía los pulmones. Me costaba respirar. Mi cuerpo temblaba y mis manos, que antes sostenían el rosario, ahora estaban vacías, a mi lado. El rosario, mi único escudo, había caído al suelo. Me arrodillé junto a la mesa. El rostro de la joven, con su sonrisa macabra y sus ojos vacíos, me miraba con una intensidad que me hizo temblar. Extendí mi mano, con la intención de tocar su rostro, de sentir la frialdad de su piel, pero mis dedos se detuvieron a unos pocos centímetros de su piel. No era fría, era caliente, una calidez que no era de vida, sino de una fiebre que venía de adentro, de lo más profundo de su cuerpo. Y de repente, la voz. No era un susurro, era un grito de dolor, de agonía, un grito que no era de una niña, era un grito de un hombre. ¡Ayúdame! El grito no venía de la joven, venía de las gavetas de metal. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me acerqué a la gaveta de donde provenía el grito y con manos temblorosas tiré de la manija de metal. La gaveta se abrió con un sonido metálico y el olor a carne quemada se intensificó. Lo que vi, al principio, no tenía sentido. La gaveta estaba vacía. No había cuerpo, solo el sudario blanco, que cubría el interior de la gaveta. Pero entonces, algo se movió, algo debajo del sudario. Con los dedos temblorosos, levanté el sudario. Lo que vi me hizo soltar un grito de terror. No había cuerpo. Había una cruz de madera, de la misma madera que el ataúd de Eladio, y en la cruz, un rosario, mi rosario, el rosario que había caído al suelo. Estaba ensangrentado. La sangre negra y espesa, goteaba de él, y en la base de la cruz, una palabra tallada en la madera. ¡Maldito! La voz del hombre, el grito de agonía, volvió. «Pastor Mark, ayúdame». Me di la vuelta, desesperado. La joven en la mesa, me miraba con una sonrisa que se había convertido en una mueca de dolor. Sus ojos, que antes eran vacíos,
ahora estaban llenos de lágrimas, lágrimas de sangre que corrían por su rostro pálido, y en su cuello una marca que tenía la forma de una cruz, pero al revés. El olor a carne quemada, el olor a azufre, el hedor a putrefacción, todo se mezcló en un cóctel nauseabundo. El sótano se había convertido en un infierno de olores, de sonidos, de visiones. Y entonces el sonido, un sonido de metal, un sonido de una puerta. Miré a la puerta, que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta, y en el umbral una sombra grande y deformada, que no tenía forma humana. Era una masa de oscuridad, una silueta que me miraba, con unos ojos rojos que brillaban en la penumbra, y un aliento gélido, un aliento que olía a tumba, me golpeó en el rostro. La joven, en la mesa, se rió. Una risa fría, aguda, que se mezclaba con el lamento del hombre en las gavetas. Y de repente, la voz de la joven, una voz que no era un susurro, sino un grito, me dijo: «¡Vámonos, pastor!». Me quedé allí, congelado por el miedo, y en ese instante el cuerpo de la joven se levantó de la mesa y con una velocidad que no esperaba, se abalanzó sobre mí. La sombra, la masa de oscuridad, se acercó a mí, y el lamento del hombre en las gavetas se hizo un grito de agonía. No había escape, no había redención, solo el terror y el susurro. Un susurro que no venía de la joven, sino de la gaveta, resonó en la habitación, con una voz que me hizo congelar el corazón. Usted no debió venir aquí. Ella le ha elegido». Mis ojos se movieron, desesperados. El susurro, la voz del hombre, la voz que me había gritado pidiendo ayuda, ahora me acusaba. Ella le ha elegido. ¿Quién era ella? La joven en la mesa, con sus ojos vacíos y su sonrisa macabra, o la sombra en la puerta. Me di la vuelta, lentamente, con la sensación de que algo estaba detrás de mí, y lo vi. En la puerta, la sombra, la masa de oscuridad, la silueta deformada. Ahora era más grande, más alta. Sus ojos rojos, dos brasas ardientes, me miraban con una intensidad que me hizo temblar. La joven, en la mesa, se rió, una risa fría, aguda, que se mezclaba con el lamento del hombre en las gavetas. Y de repente, la voz de la joven, una voz que no era un susurro, sino un grito, me dijo: «Vámonos, pastor». No pude. Mi cuerpo, sin mi permiso, se había vuelto una estatua de terror. Y la gaveta de metal, la que estaba al lado del cuerpo de la joven, se abrió de golpe con un estruendo metálico que hizo que los demás cajones, lentamente, se abrieran y cerraran con un sonido macabro. Y de las gavetas, un lamento que no era un grito de dolor, sino una carcajada aguda y fría que se mezclaba con el silencio opresivo del sótano. No había escape, no había redención, solo el terror. La sombra, la masa de oscuridad, se acercó a mí. No se movía, se arrastraba como un animal herido. El olor a azufre y a carne quemada se hizo insoportable, y de repente, de sus ojos, un hilo de humo negro, espeso y con olor a azufre, comenzó a salir, subiendo hacia el techo. La joven, en la mesa, se rió, y sus ojos, los dos abismos negros, se llenaron de luz. Una luz roja como la luz de los ojos de la sombra, y su sonrisa, la mueca retorcida, se ensanchó en su rostro pálido. Él la mató, y ahora ella me va a dar su alma. Mi corazón se detuvo. No era un susurro, era una voz que no era ni la de la joven ni la del hombre en las gavetas. Era la voz de la sombra. La sombra se detuvo a pocos metros de mí, y de su garganta salió un sonido. No era una voz, era un susurro que me hizo congelar la sangre. La joven, ella le ha elegido. Y entonces el cuerpo de la joven en la mesa se levantó,
con una velocidad que no esperaba, se abalanzó sobre mí. La sombra, la masa de oscuridad, se acercó a mí, y el lamento del hombre en las gavetas se hizo un grito de agonía. No había escape, no había redención, solo el terror. El cuerpo de la joven, con su sonrisa macabra y sus ojos rojos, se abalanzó sobre mí. Su piel, fría como el mármol, me quemó al contacto. Sus manos, con los dedos largos y afilados, se cerraron alrededor de mi garganta. Y la voz sibilante de la joven, me dijo: Usted no debió venir aquí. Sentí el aire desaparecer de mis pulmones. Mis ojos se cerraron y una visión fugaz me atravesó la mente. La joven que había muerto en el incendio, estaba en un campo de flores. Su rostro, pálido y sereno, me miraba con una sonrisa. Y luego, una sombra que se abalanzó sobre ella y la devoró. Abrí los ojos. El rostro de la joven estaba a centímetros del mío. Sus ojos rojos, las dos brasas ardientes, me miraban con una intensidad que me hizo temblar. Y de su boca, un aliento gélido, un aliento que olía a tumba, me golpeó en el rostro. Él le ha elegido. Y en ese instante, el lamento del hombre en las gavetas se detuvo. En su lugar, una risa fría, aguda, que resonó en el sótano. Y la sombra, la masa de oscuridad, se abalanzó sobre mí. El dolor no era un dolor físico, era un dolor en mi alma. Sentí que algo se desprendía de mí, algo que era mío, mi fe, mi esperanza, mi alma. La joven, con su sonrisa macabra, se apartó de mí. El olor a putrefacción, a azufre, a carne quemada, todo se intensificó. Me levanté, con dificultad, y miré a mi alrededor. El sótano, que antes era un lugar de terror, ahora era un lugar de paz, un silencio absoluto. Pero algo había cambiado. La cruz de madera, que estaba en las gavetas, ahora estaba en el cuello de la joven. Y en la cruz, un rosario, mi rosario, el rosario que había caído al suelo. Estaba ensangrentado. La sangre negra y espesa, goteaba de él. Y en la base de la cruz, tallada en la madera, una palabra: maldito. Me quedé allí, congelado por el terror, y de repente, la voz del hombre, la voz que me había pedido ayuda, resonó en el sótano. Pastor Mark, vaya, vaya, vaya. Me di la vuelta, y lo vi, en la puerta, la sombra, la masa de oscuridad. Sus ojos rojos, las dos brasas ardientes, me miraban con una intensidad que me hizo temblar. Y en su mano, la cruz de madera, con el pentagrama invertido. Usted no debió venir aquí. Ella le ha elegido. Y en ese instante, las gavetas, los cajones de metal, se abrieron de golpe con un estruendo que llenó el sótano. Y de las gavetas, los cuerpos de los muertos se levantaron. No eran cuerpos, eran sombras. Sombras deformadas, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Y en sus cuellos, cruces de madera, con el pentagrama invertido. Me quedé allí, petrificado. La joven, en la mesa, me miraba con una sonrisa macabra. La sombra, en la puerta, me miraba con sus ojos rojos. Y los cuerpos, las sombras, me rodeaban. El sótano se había convertido en un infierno de sombras, de lamentos, de risas. Y yo, un pastor de Dios, era el único vivo en ese lugar. O al menos, eso creía. Usted no es el pastor. Usted es uno de nosotros ahora. Y en ese instante, un dolor agudo me recorrió el pecho. Me miré a mí mismo. Mi cuerpo, mis manos, mis brazos, todo se estaba oscureciendo. Mi piel se estaba arrugando, como la de la sombra. Mis ojos, se estaban volviendo rojos. Y mi boca, sin mi permiso, se abrió en una risa fría, aguda, que se mezclaba con la risa de los muertos. Y el olor a azufre y a carne quemada se hizo insoportable. Y una frase
Una frase que había dicho el hombre de la gaveta resonó en mi mente. Ella le ha elegido. Y entonces el cuerpo de la joven, en la mesa, me miró, y con una sonrisa que ya no era macabra, sino dulce, susurró: «Bienvenido, pastor. Bienvenido a casa». E em minha boca, sem meu consentimento, abriu-se um sorriso gélido e doentio que se misturou com a risada dos mortos. O cheiro de enxofre e de carne queimada se tornou insuportável. E uma única frase, repetida em minha mente como um eco de um pesadelo que não terminava, me fez entender que minha vida havia acabado ali. A jovem na mesa me olhou. Sua voz, que antes era um sussurro, agora era um grito de vitória. Um grito que ressoava em toda a sala. Um grito de júbilo, de triunfo. E em sua boca, uma frase que me fez congelar. Ele o escolheu. A sombra, a massa de escuridão, se aproximou de mim e com seus olhos vermelhos, os olhos de um demônio, me olhou. Não havia dor, não havia raiva. Havia uma calma que me aterrorizou. O pastor Mark, o homem que havia entrado no sótão, não era mais um pastor. Era um corpo que não tinha alma. Uma casca vazia. O corpo da jovem, com seu sorriso macabro e seus olhos vermelhos, se levantou da mesa e se aproximou de mim. Suas mãos, as mãos que antes haviam se fechado em minha garganta, agora se estenderam. Não havia ódio, havia amor. Um amor doentio, um amor que me fez sentir náuseas. O pastor, o homem que havia tentado salvar uma alma, havia perdido a sua. E então, o silêncio. Um silêncio absoluto. As gavetas, que antes haviam se aberto e fechado, agora estavam em silêncio. As sombras, os corpos dos mortos que antes me rodeavam, haviam desaparecido. O cheiro de azufre, de carne queimada, de podridão, tudo havia desaparecido. O pastor Mark estava sozinho no sótão, mas havia algo, uma sensação, a sensação de uma presença, a sensação de que não estava sozinho. E então, uma voz que não era nem a da jovem, nem a do homem. Era a voz de uma criança, uma voz chorosa, sibilante, que se retorcia com dor. Pai, ajude-me. Me virei. Na porta, uma sombra pequena, do tamanho de uma criança. Seus olhos, duas brasas vermelhas, me olhavam. O pastor Mark, o homem que havia tentado salvar uma alma, agora era o guardião de um lugar onde as almas não tinham descanso. E o corpo da jovem, com seu sorriso doce e seus olhos vazios, me olhou. E em seus lábios, uma frase que me fez sentir que eu não era um homem, era um monstro. Bem-vindo, Mark. Bienvenido a casa. E assim, a história do pastor Mark. O homem que foi ao inferno e voltou, não para nos contar o que viu, mas para nos dizer o que se tornou. E o sótão onde a vida termina, agora tinha um novo guardião. Um guardião que todas as noites ouve o choro de uma criança e reza por uma alma que não existe mais. E o mais terrível de tudo é o que o pastor me confessou, 1 ano antes de sua morte, deitado em seu leito de dor. O pior não é o que nos espera na escuridão, é saber que a escuridão, ela vive dentro de nós, e que somos nós, que a alimentamos todos os dias com o nosso medo. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.